Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López, iniciando nuestra tercera temporada de Experiencia Tech. Ya saben, felices como siempre acá en los estudios de Santiago Podcast. Este espacio donde puedes grabar tus podcasts y hacer tus entrevistas, lo que estés pensando para contribuir a que tu propósito, tu marca, tu emprendimiento se posicione de mejor forma en el mercado en el que estás compitiendo, o quizás puedas transmitir el mensaje que tanto te moviliza para que otros lo conozcan. Este capítulo también está auspiciado por Dental Concept. Dental Concept es un estudio que te acompaña en el cambio que siempre has querido. Son especialistas en ortodoncia y cirugía maxilofacial. Recupera tu confianza ahora y agenda tu cita al +569 6505 2357. En Experiencia Tech, esta temporada queremos partir de una manera distinta. Vamos a partir con mujeres. Nos encanta poder conversar con mujer, comenzar esta conversación de la temporada, pero además con una persona con demasiadas pilas. Debo decirle que desde que conozco a Bernardita me ha entusiasmado cada vez que hablo con ella, las ganas, el conocimiento y la energía que le coloca a cada una de las cosas. Pero no es solo energía, les voy a contar algo. Mira, Bernardita es una consultora, mentora y speaker en marketing y comunicaciones. Mucho más de eso vamos a estar hablando con ella, pero antes de todo, hola Bernardita, ¿cómo estáis? Bien, y tú, muchas gracias por la invitación y arrancar este día hablando justamente de estos temas tan interesantes. Súper entretenido, ¿verdad? Gracias por estar acá con nosotros, Bernardita. Como decía, nos encanta partir contigo. Yo tengo acá una bio que dice que tu trayectoria es grandota, has liderado equipos nacionales, equipos internacionales, te especializas en desarrollo de estrategias de marketing con foco en sostenibilidad, negocios inteligentes, pero además en un ecosistema que supera los ámbitos nacionales, ya te estás moviendo a nivel global. Sí, ha sido una gran experiencia. Yo creo que también tiene que ver un poco con mi personalidad, como me dijiste, esto de poder tener hartas pilas, me ha hecho ser muy busquilla. Entonces, creo que también me da la oportunidad de ir conectando y entendiendo un poco cómo uno puede traer muy buenas prácticas desde una mirada internacional hacia también al ámbito chileno y cómo uno puede aportar. Así que durante estos últimos años estoy mentoreando, haciendo mentoring en Emiratos Árabes en una plataforma Buena. que se llama Ignite, donde es una plataforma internacional donde hay, por un lado, un grupo de inversionistas, tenemos startups y tenemos mentores que de una u otra forma se conectan en esta triada, en esta plataforma, para poder crear negocios inteligentes, startups que están en una etapa inicial, que necesitan inversión. Y para mí ha sido todo un placer y también un gran elogio ser una de las pocas chilenas que estamos ahí apoyando, aportando valor en temas tan interesantes como marketing, modelo de negocio, pitch, temas también de sostenibilidad. El año pasado me tocó mentorear a la Universidad de Dubái a estudiantes, justamente Buenísimo. mujeres, Buena. que estaban desarrollando unas plataformas de inteligencia artificial para todo lo que es el cuidado del agua. Así que lo encontré súper fascinante y bueno, y cómo integramos esas miradas y esos proyectos también en nuestra realidad local, que también la idea siempre es poder mirar un poco lo que está pasando afuera para poder integrarlo también en Chile. Que eso también es bien interesante porque eso es lo que también a mí me motiva, que sea acá lo local. Qué notable. Oye, qué notable. Primero que todo, tengo un amigo, el hermano chico, un amigo que está allá por Dubái también, así que es súper sorprendente que poder encontrarme con personas que puedo conectar físicamente en algún espacio físico, país, pero también remoto respecto a los temas los que está haciendo Felipe Rojas. Saludos a Felipe, ojalá que nos estés mirando. Pero otra cosa, antes de anticiparnos las cosas que está haciendo, yo te conozco, la audiencia no necesariamente te conoce. Cuéntanos un poco tu viaje, cómo llegaste a ser esta persona que está mentoreando, desarrollando oportunidades, abriendo espacio, incluso hasta en Emiratos Árabes. Bien interesante porque, bueno, yo de base, yo creo que acá el don de la comunicación viene integrado también como persona. Yo estudié periodismo, de profesión estoy titulada de periodismo, pero a mí siempre me encantó el mundo de las empresas y las comunicaciones. Entonces, de repente uno va cambiando un poco la faceta. Llegué al mundo de las comunicaciones, el marketing súper chica, yo creo que a los 20 años, cuando las empresas no existía el marketing digital, existía todo lo que son las activaciones, BTL, publicidad, Sí. anfitrionas y ese mundo de las marcas, y me encantó, lo encontré fascinante.
Y me fui especializando en esas áreas, así que llevo aproximadamente unos 16 años en el ámbito, en el rubro del marketing, las comunicaciones y también temas comerciales. Empecé súper chica también siendo jefe y creciendo, llegando a ser gerente de marketing y comunicaciones en grandes empresas, y me picó el bichito del emprendimiento. Bueno. Claro, dije, bueno, ¿qué viene ahora? Entonces, siempre como en esta mirada de escalada, así que en el 2017 armé un primer emprendimiento, que era una agencia de publicidad, y crecimos, ahí después se integró un socio, un partner, y fuimos creciendo, pero es un gran desafío, porque cuando uno quiere jugar, ¿cómo se dice?, a ser empresario o emprendedora, te vas encontrando con ciertas cosas que no estaban dentro de esta receta mágica que uno espera y que nadie te cuenta. Entonces fue como bastante desafiante también un poco de tener que ser gerente de venta, gerente de operaciones al principio, tenías como 4 cargos, 5 cargos en el cuerpo, y a veces lloraba y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me vuelvo a emplear? Pero después seguía adelante, entonces ha sido desafiante, y actualmente... Bueno, mi vida justamente, tal como mencionaste, se dirige o se distribuye primero mi faceta también personal. Soy mamá, tengo familia, entonces ahí mi gran tiempo y mi principal vocación va hacia esa área, y después la parte profesional, divido mi tiempo como consultora acá en Chile con CBM Brands, que es una consultora que dirijo como... directora de marca corporativa y activación comercial y posicionamiento de marca, justamente lo que estamos hablando, y esta faceta también de entrenadora, de relatora y mentora para diferentes empresas, tanto en Chile como otros países. He hecho cosas en México, en España, en Emiratos Árabes ahora, que suena tan lejano ahí conectando con el Medio Oriente, pero bien interesante, y cómo atraer justamente y integrar estos aprendizajes también acá en Chile. Así que es harto. Está bien, es un buen viaje, ¿eh? Y estás, además, por lo que estuve revisando, estuviste metida mucho en los temas de propósito corporativo, propósito de marca, y uno piensa, dice, ¿sabes qué? En general las empresas como que plantean un propósito, pero igual hay como una brecha entre lo que declaran, esto que se declara así como en una página web súper bonita, y lo que están haciendo. ¿Cuál te dirías tú que son las principales dificultades que tiene o un emprendedor o una empresa para posicionar o hacer propio esto que debiese ser tan natural como el propósito de una empresa? Es bien interesante lo que dices, porque justamente yo creo que los clientes y los consumidores en general, cuando quieren elegir a una empresa, es tanta la información, ¿cierto?, que deambula tanto en internet, en las comunicaciones, en lo que quieren transmitir, que el cliente y el consumidor está siendo muy selectivo al momento de elegir un producto o un servicio, y ya no solamente como por el consumir, ya sea un producto o el servicio en sí, sino con lo que transmite, con el relato, con la propuesta de valor, porque yo creo que, y está pasando algo bien fascinante, yo creo que las generaciones o de jóvenes y también ya nosotros estamos muy preocupados también del cuidado del medio ambiente, del consumo responsable, de, bueno, dónde va a terminar un producto. Entonces yo creo que lo primero que sugeriría mucho a las empresas es generar una coherencia. Y eso en general como para los seres humanos, yo creo que en general para todos, de ser súper coherente tanto lo que uno hace como con lo que dice. Entonces, no hay que hacer cosas como tan rimbombantes a veces, sino básicamente que tu relato, tu propuesta de valor sea súper clara y sencilla, pero que también esté muy conectada también con los valores. Y yo creo que ahí pasa a veces que de repente las empresas o los emprendimientos empiezan a perder el norte, no porque con esta avaricia de querer vender más o ganar más, sino que van perdiendo el sentido del origen de qué fue o el para qué hicieron lo que hicieron. Yo creo que eso es súper importante. El segundo punto, aparte de ser coherente, es siempre no perder el punto de vista ni el norte de esta esencia de lo que es la marca, del propósito. Oye, yo creo que yo quiero crear este emprendimiento, quiero crear esta empresa, yo quise crear esta consultora porque siento que es mi voz, lo que representa con el equipo que está también conmigo, de poder decir, oye, queremos impactar a otras empresas, queremos ayudarlos en su marketing, en sus comunicaciones, en su posicionamiento de marca, para que co-creemos entre todos una marca que sea mucho más robusta y mucho más
real. O sea, al final eso es lo que la gente quiere. Está un poco cansada como de los textos bonitos, ¿cierto? Las páginas web hermosas, cuando en realidad después en el momento del actuar no hay una coherencia tampoco en la experiencia del cliente. Y ahí es súper importante esa parte. El tercer punto para ir cerrando es justamente cómo hacemos que el cliente o el consumidor viva una experiencia única, porque además estamos en una sociedad que es de la inmediatez. Sí, claro. Queremos de una u otra forma satisfacer rápido, ¿cierto?, nuestras necesidades, y cómo a veces vivir en un eterno placer, un medio un poco hedonista, y de qué forma podemos hacer que también la experiencia del cliente sea lo más amena posible. Si al final eso es, pues, tenemos que satisfacer esta necesidad o este dolor. Seguro, seguro. Entonces, tenemos un dolor, tenemos una propuesta de valor que resuelve ese dolor, pero además tenemos que ser coherentes respecto a lo que decimos con lo que hacemos. Las empresas como las personas nos juzgan por lo que hacemos, no por lo que decimos. No sé, se construye en función de la acción y no solamente sobre contar una historia. Yo puedo ser un súper buen storyteller, pero si no estoy haciendo lo que digo, soy inconsistente y la gente tendrá a no creerme. Exacto, completamente. Y lo que es peor, que claro, que a muchas empresas, lo que te decía, estamos colocando relatos, contenidos maravillosos en redes sociales, en páginas web, pero al momento, lo que vuelvo a decir, de poder solucionar o entregar una plena experiencia al cliente satisfactoria, ya sea una cosa tan simple como cuando uno compra un producto y el producto no te llega a tu casa, ya estás teniendo una mala experiencia. Entonces hay que ser súper... yo creo que muy focalizado, poner un punto muy ahí foco en cómo queremos que justamente la otra persona se sienta. Y yo creo que eso pasa a veces. Yo siempre, una vez me acuerdo que un profesor de universidad en temas de marketing me dijo un consejo para todos: no te enamores de tu producto. Haz que los otros se enamoren de ti y de tu producto. Entonces pasa mucho que las empresas, los emprendedores, no, tenemos el mejor producto, somos líderes en la historia, nos va increíble. Pero si no lo estás vendiendo, si no estás generando un impacto, ese relato, esa propuesta de valor y ese modelo de negocio no existe. Pues, al final uno no se tiene que enamorar de lo que uno hace, sino que los otros tienen que empezar a comprarte, a sentir una satisfacción, a generar una experiencia. Y esa es una de las principales, yo creo que desafíos, y también que muchas empresas se caen. Tal cual. O sea, yo creo que construir fans de tu producto, de tu marca, es muy difícil, pero debes hacer un foco. Porque lograr que en un asado alguien que consumió tu producto o tuvo acceso a tu servicio lo comente, y lo comente positivamente, doble check. Yo creo que además en eso uno debiese tener la certeza de que te haces cargo del viaje y la experiencia completa de tu usuario. No es solo venderle. Recuerda, también en la postventa es cómo te haces cargo de los problemas que puedas tener en tu diseño. De hecho, a mí me sigue sorprendiendo cómo marcas nórdicas que llegaron a Chile cambiaron la lógica de devolución. Los chilenos, esto es una percepción muy personal, los chilenos, siglo pasado, los 1900, era como que había que pedir perdón por querer devolver un producto. Oye, es que, no sé, tenías que construir una historia para que te lo devolvieran. Y hoy día muchas empresas funcionan, oye, tienes 10 días para devolverlo, y lo devuelve sin tener que estar explicando algo. Entonces, en su cadena de valor, en la lógica de su propuesta de valor y entregando una buena experiencia al cliente, me permite a mí decir, ¿sabes qué? En esta tienda prefiero comprar porque si no me queda, si no me gusta, si no funciona, lo puedo devolver. Y el gancho que tiene conmigo es distinto porque yo lo cuento en un asado. Oye, ¿sabes qué? Me compré una mesa. El otro día fui a IKEA, me compré una mesa, estaba súper bonita puesta en el local de ellos. Me la llevé al departamento y no se veía tan cool. Era la fotografía, la publicidad. La armé, no se veía tan bonita y la fui a devolver. Hola, sí, la quiero devolver. ¿Por qué la quieres devolver? No, es que no me gustó cómo se ve. Ok, de vuelta. Ok, de vuelta. En general, uno dice, chance, los emprendedores tienen una dificultad en esta lógica porque hay puesto capital en este proceso. Pero uno debiese tener en consideración, creo yo, la experiencia, el viaje end-to-end. Y eso implica incluso cómo hago que en una experiencia no necesariamente muy buena, igual genero un enganche con mi cliente que me permita que me venga a comprar otra vez, que me recomiende, que le cuente a otros en un asado lo extraordinario que fue la experiencia conmigo. Eso le llamamos el famoso remarketing, que es bien interesante el concepto, porque hay otro tips importante.
a veces estamos tan ávidos de querer tener nuevos clientes, de tener que vender, que no olvidamos de los clientes que ya tenemos fidelizados. Tal cual. Y eso, lo que estábamos diciendo recién, son tus pequeños embajadores de tu marca, son tus pequeños influencers sin ser lo que te recomiendan y que o van a volver a comprar o te van a recomendar a otras personas. Entonces yo creo que ahí nunca hay que olvidarse de sus clientes ya fidelizados, porque a ellos hay que hacerles algún cariñito, alguna atención especial, porque son justamente lo que van a ir moviendo tu marca para que también seas mucho más conocido. Y ahí no se requiere plata, ahí es que de repente uno dice, oye, tengo que hacer grandes inversiones en publicidad, en Google, en redes sociales. No cuesta nada, tampoco creo yo, conectar y humanizar. Yo creo que ahí entramos en otro desafío, que es el proceso de cómo hacemos que las marcas sean mucho más humanas. Ajá. Exacto. ¿Es necesario que las marcas sean más humanas? Mira, yo creo que cuando, en este caso, creo que el periodismo me enseñó algo muy importante como herramienta en la comunicación, que es conectar con las personas. Y yo creo que voy a volver a recalcar la importancia del para qué. Ajá. Y el para qué uno hace lo que hace. Ajá. Yo creo que si uno indaga en las misiones o las visiones de las empresas, que ya pareciera como algo obsoleto, ¿cierto? Ahora las empresas hablan de valores. Hay que entender para qué se hace lo que se hace. Es como algunas empresas americanas, europeas, que desde su inicio, hace 300 años, había un señor que estaba sacando tierra y sacó unas papas y encontró que la papa estaba satisfaciendo una hambruna y eso era su legado y eso era su esencia. Entonces yo creo que lo importante justamente es volver a ese origen, de conectar con las personas. Yo creo que no hay que perderlo, porque al final todos queremos algo muy importante, que es la trascendencia. Vinimos a este mundo a la trascendencia. Entonces, cuando una empresa, una marca logra entender que sus consumidores y sus clientes quieren trascender, yo te voy a entregar algo que de una u otra forma te va a dar ese espacio, esa visibilidad que tú necesitas. Y algo súper simple. A mí me encanta, yo hago deporte, voy al gimnasio y me dicen, hola Bernardita, ¿cómo está? La chica que está en la recepción. Y yo con eso me siento importante porque sabe mi nombre. Y todos queremos sentirnos importantes, ¿cierto? La compra de un producto, un servicio. Entonces, sí hay que trabajar en la humanización de las marcas. Tenemos que hacerlas cercanas. Las empresas, los consumidores quieren conocer lo que es una marca. Quieren saber quiénes son las personas, los colaboradores que trabajan. Me acuerdo una historia de Richard Branson, de este empresario del mundo de las telecomunicaciones, que él decía que los principales embajadores, y ojo, ya es un tema ya más bien personal, como quiera creer o no, pero decía que los principales embajadores no eran sus clientes, sino que eran sus colaboradores. Ajá. Porque si una empresa tiene muy buenos colaboradores y son justamente los que promueven el talento y dicen, oye, Virgin es la mejor empresa para trabajar y nos pasamos increíble, eso se comunica y se transmite. Seguro. Entonces se transmite la experiencia. Cuando vaya, como tú me dijiste, fui a comprar una tienda de ropa deportiva y si hay una persona que te está atendiendo de mala cara, ¿cómo uno califica esa experiencia? No, muy mal. Pésimo, Probablemente lo está pasando mal en su empresa. Entonces, es lo que tú dices, pues si tiene una buena experiencia de empleado, de trabajador, probablemente va a tener un buen relato para sus clientes o en su modelo de atención. Yo estoy súper contigo, porque yo creo que hay que humanizar sí, las es verdad, relaciones. hay que humanizar las relaciones. Sobre todo en un mundo en una nueva temporada de inteligencia artificial generativa. Es como que hay bots para todo. Yo promuevo bots y también todo el modelo de agentes. Yo creo que hay que usarlos para potenciar tu negocio. De hecho, para sacar el mayor provecho a tu propuesta de valor, coloca la inteligencia artificial. Pero no te desconectes. Si tienes que estar conectado con tu cliente y a nadie, de verdad, a nadie le gusta hablar con el bot, prefiero hablar con una persona. Sobre todo si llego y me dice, hola Mauricio, ¿cómo estás? Cambia. Que diga, hola, soy Ana, la asistente virtual. Marca 1 si quieres comunicarte con ventas. Y uno empieza, ay, no, qué atroz, no quiero. Sí. No, qué aburrido si uno quiere hablar con la persona. Totalmente. Es más, hay clientes, y he escuchado muchas historias así como medias friki o interesantes. Hay clientes que llaman a empresas todos los días porque quieren hablar. Cacho.
porque quieren que una persona los escuche, un call center, oye, no me gustó esto, ya no por una necesidad de una queja, sino como justamente una necesidad de un espacio de conexión. Y eso, como dices tú, no tenemos que olvidar. Yo igual muy a favor de la inteligencia artificial, creo que vino como herramienta a facilitarnos la vida, pero no podemos perder, nosotros somos los que lideramos, nosotros somos los que estamos ahí detrás del negocio y eso es importante. Además, porque finalmente podemos hacer que nuestro emprendimiento o una empresa pueda tener un impacto con visión humana. Exacto. ¿Cómo articulo o cuáles son las principales variables que un emprendedor o una empresa debe tener en consideración para generar impacto en su audiencia o en su público? A ver, es una pregunta igual súper amplia porque la palabra impacto pareciera ser como solamente un concepto asociado a la venta. Como hoy no, queremos impactar o queremos llegar a la mayor cantidad de personas, pero a veces creo que ese norte o esa mirada hacia de dónde queremos llegar, a veces de repente nos olvidamos de ciertos atributos que son súper importantes. Primero tenemos que pasar, esto es de pasar de un estado, de pasar del estado del A al B. Ajá. Y hay un camino. Entonces, lo primero es siempre ser súper realista y desarrollar una estrategia y un camino. ¿Por qué? Porque a veces las personas nos hacen ciertas preguntas que son vitales para el negocio. Quiero pasar de vender de 100 a 200. Ajá. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Seguro. Y yo le pregunto como mentora, ¿y cómo lo quieres hacer? Es que quiero vender 200. Ya, pero ¿tienes el capital humano? No. ¿Y cuántas personas tienes para pagar, contratar a 2 personas más para que te puedan ayudar para que el negocio crezca? No, es que no tengo plata para pagar. Ya, ¿y estás haciendo publicidad, redes sociales? No, porque con eso estoy pagando el local. Claro. Entonces, queremos crecer, tenemos el deseo ávido de crecer y queremos crecer en un año, pero tampoco está la coherencia de lo que estamos hablando entre el decir y el hacer, de decir, oye, si este negocio crece a un ritmo lento y donde las ventas son variables en un 1% de ingreso, difícil que vayas a crecer y vas a vender 200 millones. Es como que yo te dije hoy día quiero ser Shakira y quiero hacer como que las mujeres facturan, pero no soy rubia, no sé si canto bien y tengo que prepararme para ser Shakira. Entonces hay una preparación y hay que justamente entender los recursos actuales que tenemos, si nuestro modelo es viable de realizar, si nuestra propuesta de valor es bastante interesante y poder tener data. Y ahí entra justamente tu tema que yo sé que tú amas, justamente el tema de poder tener la data, la digitalización necesaria para poder tener data y saber, ok, esto es lo que tengo en mi empresa y si no la tengo, no es necesario construirlo con software o con CRM, con cosas súper básicas. Tenemos métricas de redes sociales, tenemos métricas de venta para poder entender, oye, estamos en el estado A y queremos pasar en un año al estado B. ¿Cómo lo hacemos y con qué información vamos recibiendo? Totalmente, porque un deseo sin estrategia Exacto. es hippismo, con todo el respeto a mi amigo hippie. Porque necesitas estrategia y necesitas inteligencia para ponerle a tu negocio para poder alcanzar las metas que estás definiendo. Para alcanzar esa meta, esos 200, lo que tú quieras, necesitas un plan. ¿Cómo ejecuto ese plan? ¿Qué es lo que requiero para que esto suceda? ¿Con qué información cuento? Y con la que no cuento, ¿qué tengo que hacer para alcanzar o para obtenerla? Eso me obliga a agregar elementos de inteligencia de negocio, evidentemente, temas de marketing, evidentemente, temas de cadena de valor, evidentemente, logística y todo lo que tú quieras. Pero además a pensar mis negocios en un formato o un modelo más de smart business. Completamente. Y estoy usando esta cuña porque yo sé que tú estás metiendo mucho el tema de smart business, es un concepto que estás acuñando para empezar a promoverlo y me gustaría que nos cuentes qué es para ti, Bernardita, tu proceso de smart business. Y bueno, como concepto de definición es smart, inteligente. Y bueno, ¿cómo hacemos que este negocio o esta empresa o esta marca, lo que vayas a crear o que ya tengas desarrollado, sea inteligente? Entonces, es bien interesante porque hace ya un par de años que vengo integrando y desarrollando conceptos de sostenibilidad, de ESG o PSG, que deriva un poco de la responsabilidad social empresarial que antes tenían las empresas, en conceptos de reputación corporativa y cómo integramos estos conceptos también en un negocio, para que no sea solamente como una literatura y como, que estamos hablando de smart, de ciudades inteligentes. Y esto me llevó a profundizar y entender un poco en qué están las grandes ciudades y también en Chile.
Y ahí te cuento un datito. Dale. Soy parte del consejo consultivo de ese Santiago del gobierno regional para hacer que Santiago sea una ciudad inteligente. Excelente. Lo encuentro maravilloso. Excelente. Imagínate Invítenme. que nosotros seamos pioneros a nivel de Latinoamérica, como lo está haciendo también Brasil, Colombia, en todo lo que es el concepto SMART. Y voy así como para no sonar muy ñoña y para explicar muy rápido, hay 4 dimensiones que son Dale. súper importantes para poder considerar que un negocio también se integre en el concepto SMART. En Santiago estamos trabajando en 4 dimensiones. La primera, que es movilidad de transporte, para que justamente Santiago sea una ciudad que cuente con la movilidad del transporte necesario para poder movernos todos. Sí. El otro punto tiene que ver justamente con la tecnología y la información, lo que estamos hablando, cómo digitalizamos, cómo hacemos que la gobernanza, los actores vinculantes, las universidades, las fundaciones, las empresas, los emprendimientos, estemos conectados con lo digital, Sí. lo tech, lo que estamos justamente hablando ahora. El otro punto tiene que ver cómo hacemos que justamente nosotros como individuos y como ciudadanos y también como actores estemos conectados con el medio ambiente. Porque muy lindo generar justamente negocio, pero generamos un impacto. Seguro. Un impacto económico, un impacto en las personas y un impacto en el terreno y en lo territorial. Y que a veces nos olvidamos también un poco eso. Y el punto cuarto tiene que ver con lo humano, el capital humano. El para qué, lo que vuelvo a recalcar. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el bienestar del bien común, o como se llama la economía del bien común, de poder generar un impacto positivo en las personas y dar ciertas soluciones. Entonces dije, bueno, ¿cómo integramos esas 4 dimensiones de lo SMART, de la ciudad inteligente, también en los negocios? Así que he estado ahí dando un poco también entregando mi conocimiento, haciendo charlas y también haciendo educación sobre el concepto de Smart Business y cómo hacemos que el negocio, ya sea que tengas un área de sustentabilidad o no la tengas, conecte con estas 4 dimensiones. Entonces lo interesante es que justamente hagamos un pequeño diagnóstico de poder levantar, bueno, qué recursos tengo para saber si podría ser más sostenible o no. Por ejemplo, nosotros cuando en la consultora hacemos un levantamiento tan simple, yo trabajé mucho en retail y ya no estoy en esa empresa, no voy a decir nombre, Muy bien. pero no reciclaban, pues estábamos llenos de cartones. No. Y yo decía, pero ¿qué hacemos con estos cartones? Hay que entregarlos. O lo entregamos a fundaciones, ahora está el tema de la ley REP, que obviamente tiene que ver un tema de reciclaje. Reciclemos. Entonces ahí ya no puede decir que la empresa no, es que yo no tengo plata para poder hacer Seguro. planes de sustentabilidad o certificación internacional. Entonces, bueno, veamos qué recursos internos tenemos para no generar un impacto. Otra cosa súper sencilla, yo le digo a las personas donde un emprendimiento, hasta el local del señor Juanito que está en un almacén de barrio, tiene un impacto SMART porque vive con sus vecinos. Tal cual. No está solo, no está No aislado está del solo, entorno, po. claro. Las municipalidades, de hecho, el año pasado hicimos una evaluación de unos proyectos bien interesantes con el Consejo. Los vecinos sí pueden generar un trabajo de redes y de impacto con los negocios que tienen. ¿Queremos que el señor Juanito que está en el almacén afuera de su vereda esté sucio? No, claro. No, no quiere, no le gusta. Entonces, si van a comprar y botan las botellas en la basura, eso genera un impacto. Entonces, hay ciertas iniciativas que sí se pueden hacer. Lo otro muy importante que está pasando ahí a nivel empresarial, que ahí lo comento, las grandes empresas para poder ser proveedor, que esto también es interesante y que ya por temas legales de ciertas normativas internacionales, muchas empresas grandes ya están con unas certificaciones que son las ISO 14000, la de GRI, que son unas certificaciones internacionales que están pidiendo que sus proveedores también tengan esas mismas políticas de sustentabilidad. Entonces, imagínense lo desafiante que es para una empresa más pequeña, chiquitita, que digan, oye, quiero trabajar con, no sé, Walmart, estoy hablando un ejemplo, no, yo no tengo nada que ver con las ahí, nadie nos paga, ¿cierto? Con estas marcas, pero lo que quiero decir, si tienen políticas de sustentabilidad y queremos ser proveedores, lo más probable es que también vamos a tener que cumplir con estas normativas. Y ahí justamente entra el trabajo de hacer que tu negocio actual pase a ser un negocio smart. Y ahí es obviamente que entra, por un lado, el pilar de la educación. Tenemos que entender y empezar a educarnos todos en los conceptos de sostenibilidad para entender hacia dónde va. Y la sostenibilidad es un proceso transversal.
Y aquí mi trabajo, como para ir también ahí cerrando el concepto, es justamente que mi gran propósito es cómo hacemos y conectamos que la gerencia comercial, la gerencia de marketing, la gerencia general, la gerencia de sustentabilidad, la de recursos humanos, estén todos alineados con el mismo propósito. Porque de repente los vemos tipo islas, ahí Sí. como, no, que lo de Nichos. sustentabilidad, nicho, los de marketing hacen una cosa, el comercial está con otro, el gerente general agarrándose la cabeza porque no estaban llegando los números, el de sustentabilidad está haciendo reportes, pero nada converge, entonces ahí es bien interesante, así que andamos promoviendo justamente, educando a las personas, enseñando este concepto de pequeños tips y cosas prácticas también, y una cosa muy importante, A ver. lo cultural. Muy bien. ¿Cierto? Cierto. Sí, porque lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Emiratos Árabes, lo que pasa en España, uno dice, ¡ay, qué fascinante! En Corea del Sur, una ciudad increíble donde... El fin de semana estaba viendo un reportaje de una ciudad de Corea del Sur donde se hicieron una ciudad sostenible, donde la basura pasa a través de unos tubos, no hay mal olor. Pero ¿sabes qué les faltó? ¿No? El sazón. No. Le faltó el una sazón ciudad de la fome. cultura, Claro. le faltó eso. Y de hecho la gente no iba, los propios coreanos no iban, preferían ir a Seúl porque no había eso de lo cultural, Claro. del respeto de los ancestros, también de su historia. Entonces eran muy bonitas, pero le Pues no era faltaba propio. no era propio, Claro. le faltaba el sazón. Sí. Entonces, todo lo que hagamos en Chile tiene que ser también adaptado a nuestra cultura. Si los chilenos somos completamente diferentes Absolutamente. a otros países de Latinoamérica. Sí, de todas formas. Oye, qué buen tema, porque para que mi barrio tenga una mejor calidad de vida, no necesariamente tiene que ver con tecnología pura, sino tiene que ver con conexión de personas, Exacto. conexión de propósito, conexión con mi entorno. Para que mi barrio sea un mejor lugar para vivir, necesito parques, necesito áreas verdes, necesito servicios cerca de mi barrio. El almacén del señor Juanito cumple una función relevante. Esencial Le cuando da ahí no hay acceso a nada. cosas que Exacto. Exacto. Le da sentido a esto de caminar a comprar. Yo recuerdo, yo no sé si eso era ahora, pero hasta esta serie de los 80 se veían esto de como que te anotaban el pedido, como que iba y mi mamá me pidió que trajera Sí. esto, porque es barrio. Y todavía sigue. Yo vivo en Ñuñoa, Ya. viví Ñuñoa. mucho tiempo estaba en Chicureo viviendo en el campo Sí. y dije, no, soy citadina, Sí, claro. necesito la ciudad. Y bueno, y cuando llegan hijos también cambia un poco. Sí, obvio. Hay gente que tiene otro estilo de vida y yo dije, yo no soy de ciudad. Y me encanta eso de poder ir a la esquina y todavía el almacén Claro. de mi barrio todavía me dice, ya, págueme después, vecina, no se Seguro. preocupe. Y me gusta sentir eso, saber que está don Juanito que me atiende en el barrio, en la cafetería, después a la vuelta tengo el jardín infantil, después tengo... Pero hay comunas todavía en la región metropolitana que no cuentan con los servicios básicos, Exacto. justamente esos espacios de recreación que tanto necesitamos todos. Por eso cuando digo llega una empresa a un barrio, ya sea de lo que vayan a hacer, tienen que generar una estrategia de vinculación Sí. con los vecinos. De todas Los formas. vecinos son los principales aliados. De todas Esos formas. son los principales embajadores de cualquier marca. De todas formas, de todas formas. Qué notable, además me quedé también con lo que comentabas acerca como de este efecto externo positivo, que es que si una empresa grande se certifica en elementos de sostenibilidad, que hace que sus proveedores también los tengan, empieza a suceder esta cadena positiva de que todos nos vamos alineando Exacto. a una normativa que permite que eventualmente en un directorio se vea bonito porque cumplimos con nuestros requerimientos, pero nos beneficia a todos finalmente. Es un círculo, o sea, Es un y círculo. es justamente lo que estamos hablando de esta conexión y de la humanización de las marcas. Hay que pensar que detrás de una marca, detrás de un colaborador, hay familias. Seguro. Entonces, a veces nos olvidamos también de eso. Entonces, es un efecto cadena. Sí. Todos nos beneficiamos. O sea, el que esté trabajando en la empresa, el que sea proveedora de una gran empresa. Por eso también, obviamente, en Chile, bueno, diferentes gobiernos han promovido justamente el pago a 30 días, que se Sí, cumpla o no se claro, cumpla sí, ya claro. otro tema, pero también genera que justamente se vaya generando esta cadena donde es un impacto para todos, para el que genera, para el que consume, y a veces entender un poco que el que consume tampoco es el cliente. Sí. Lo sabemos y hay un tema bien interesante que es para quizás para otro podcast, pero los movilizadores a veces no son los consumidores. No, para nada. De hecho, salió el otro día un estudio que algo así como el 40 o 50% del consumo de los hogares estaba determinado por niños menores de 8 años. Imagínate. Claro, porque es el que está pidiendo cosas y finalmente termináis
bajo la decisión del niño o la niña, no sé. El PlayStation. PlayStation. Sí, yo hablando Sí. con mi sobrino el otro día, también me conté que le digo el Play 5 o algo así, no sé, yo me pierdo en eso. Pero claro, los niños son un nuevo agente que no consume directamente, pero que influencia sobre la decisión. Sí, sí Y o los sí. niños tenemos algo bien interesante y que yo lo estoy trabajando también ahí con mi hijo. A mí me gusta igual hablar de la maternidad porque es un tema que la maternidad no siempre va conectado al maternar un hijo, sino que hay mujeres que tampoco toman una decisión personal y es crear un negocio, es crear algo, Seguro, ¿cierto? sí. ¿Cierto? También esta creatividad uterina que tenemos todas las mujeres de poder crear. Entonces, tenemos dentro de los niños, si queremos ahí rescatar algo, tenemos nosotros como apoderados, representantes, los padres, porque a veces hay diferentes roles, de enseñar justamente estos conceptos del impacto, del medio ambiente, y me encanta ver esta nueva generación, que es una generación súper consciente. Bueno, Pese a que es una generación súper tecnológica, y yo digo que vienen ya con el chip desde que nacieron, totalmente. ¿cierto? Sí. Pero son súper conscientes y yo creo que ahí las marcas también tienen un gran trabajo en cómo hacer que esta nueva generación, que es mucho más consciente, que es una generación que no tiene miedo de hablar, ni de opinar, ni de las ¿Cachai? cosas que Qué quieren. bueno, Po. qué Sí, bueno. po. Es bien interesante cómo también justamente le damos ciertos servicios o ciertos productos que satisfagan sus necesidades y que tengan que justamente conectadas con este para qué, este propósito, y también con la sostenibilidad. Seguro. Entonces, para mantener la lógica de conectarnos, para construir un planeta más sostenible, para tener propósitos que nos movilicen tanto a mí como a mi entorno, necesito también tener una visibilidad que me permita mostrar y indicar Exacto. aquí estoy yo. ¿Cómo lo hace un emprendedor para conectarse contigo y ver qué oportunidades puede tener en Dubái, en Emiratos Árabes, en Ecuador, en México, en Colombia? Yo No creo sé. que hay una cosa súper importante que tú lo mencionaste, que es el deseo. Cuando uno tiene ese deseo de trascendencia o de trascender, de decir, oye, acá estoy en el... Y acá estoy en el planeta y valgo. Y todo lo que estoy haciendo sí tiene un propósito. Y si yo no pierdo ese norte y así casi como dejarlo, como dices, una firma, una huella, rajatabla, y como que siempre recordarlo todos los días. ¿Para qué me levanto hoy día? Porque quiero hacer esto. Yo creo que ese deseo de una otra forma se va manifestando, aunque suena así como muy espiritual, Está muy bien, está cliché, bien. ¿no? Se va manifestando porque hay una motivación y un propósito mucho más altruista y más elevado. Entonces yo creo que todos los emprendedores se levantan en las mañanas todos los días, aunque se encuentren con los desafíos que sea, con ese gran deseo de querer trascender y generar un impacto. Entonces, eso es lo primero. Creo que lo segundo, una ruta, una Ajá. hoja de ruta, una estrategia. A veces en los caminos uno dice, ya, yo quiero llegar a 200, de 100 a Sí. 200, pero a veces los tiempos y los ritmos no son equivalentes también a ciertos factores externos que van pasando. Entonces yo creo que también hay que bajar un poco la ansiedad y ir reconociendo más bien el paso a paso de lo que está haciendo una marca todos los días. Y es un trabajo bien lento desde el punto de vista comunicacional y desde temas de marketing, de posicionamiento en SEO, en temas de publicidad pagada, en página. A veces los resultados, estos famosos prospectos o leads, no van a llegar en un día. Seguro. Entonces es un trabajo que hay que ser súper consciente de que es un trabajo que se hace todos los días. Y que si lo haces todos los días con disciplina y vas trabajando y vas midiendo, de otra forma vas a tener resultados. Y lo otro, yo creo que el otro punto que es esencial, que yo creo que todos lo han escuchado en cátedra, en los gurús del marketing, que es la métrica. Pues es súper Seguro. importante ir teniendo registro y data de lo que está pasando, porque es la única forma de que podemos ir corrigiendo rápido cuando se habla de innovación, tema de pivotear, ¿cierto? De poder analizar, corregir rápido para poder seguir avanzando. Y ahora nos pasa a todos que estamos como en este mundo tan rápido, ¿cierto? Tan cambiante, que antes las planificaciones estratégicas duraban 5 años. Sí, claro. Y ahora con suerte una empresa lo está analizando 1 año, 2 años. Entonces, tampoco, y el punto 4, no hay que enamorarse del producto. Sí, claro. Tenemos que dejar que, obviamente, que los otros también se enamoren de tu servicio, tu producto, para poder, obviamente, ir mejorando esa experiencia al cliente. Y el punto 6, para ir cerrando, el tema de las lucas. Es Muy bien. súper importante el tema del dinero. Yo creo que siempre hay que hacer una investigación primero de entender un poco el mercado, entender si a veces es necesario tener un socio, un partner, si es necesario, importante tener un inversionista.
te lo dicen ahí de repente los grandes economistas, los grandes inversionistas, no juegue con la plata propia. No, porque es tentador. Yo ahí puedo contar una historia. Ahí yo puedo decir que no, yo jugué con mi plata propia y yo pensaba que me iba a ir bien los primeros meses y no es así. Po. No, y te claro. gastáis la plata y se te va pagando recursos, publicidades. Y me ¿Se va? quedé cero. La plata es líquida. La plata es líquida y me quedé cero, frustrada. Dije, oh, con mi gran sueño de ser empresaria. Y tuve que levantarme de cero Sí, claro. nuevamente. Sí, claro, Pues entonces yo creo que cuando uno ya vive eso, aquí lo que siempre les invito, le digo a la gente, si quiere emprender, emprenda, pero tenga su plan A, su plan B, o primero si está dependiente, vaya juntando su dinero y después si se quiere independizar, porque hay que tener un colchón monetario. Seguro, seguro. O sea, el mundo es así, necesitas capital para necesitamos mover plata. tu negocio. Si no, no. Así es. Si no, no. Por muy bonito tu propósito que sea, ¿Cierto? es como necesitas para Sí, capital, pues sí. ¿sí o no? Aquí no es fantasía griega, digo No. yo. Aquí no es los libros de literatura, aquí no. Usted quiere ser empresario y está plata. Súper. Sí, después ya podemos tener marketing, publicidad, colaboradores, pero si no tenemos un buen colchón, a veces de repente hacer un chavo jefe hay que aguantarse un poquito. Claro, Hay que tener un poco de paciencia. Lo importante es cómo en este propósito y nuestro sueño y nuestro emprendimiento somos capaces de ir cumpliendo esas metas y ojalá en ese camino forrarnos, porque todo el mundo Sí, está completamente. empujando a aquello. Pero hay que hacerlo. Y bueno, hay estudios que hablan que justamente también los emprendimientos tienen una etapa de maduración. Seguro. O sea, hay que Esto tener. no es magia, Esto es como es la método, lotería, ¿eh? sí. Sí. Como recién, no sé, los primeros 3 meses, ¡guau! La rompí. Pero eso le pasa al 0,1% de las personas o de los Totalmente, empresarios. Entonces hay que tener mucha paciencia y que van a ser 1 año, quizás 2 años, donde capaz que ni siquiera te pagues tu sueldo. Seguro. No, de hecho, es lo más probable. Sí. Oye, Bernie, se nos está pasando el tiempo. Qué rápido, hablamos súper rápido, muchísimo. pero muchas gracias por estar acá. No, Bernie, gracias a antes ti. de todo, danos los datos, cómo te conectamos, cómo la audiencia te conecta, dónde te escribe, cómo Sí, súper fácil. Dale. Bernardita Muñoz Carbón, me pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, también en TikTok. La consultora que dirijo se llama CBM Brands, que también está ahí en redes sociales, la página web www.cbmbrands.com. Y bueno, si también vamos a compartir quizás nuestras redes sociales, ahí los invito a conectar. Yo feliz de escuchar las historias de los emprendimientos, de las empresas, porque ese es mi propósito, justamente acompañar a los emprendedores, porque aquí hacen un poco un rol de medio psicólogo de repente Sí. de lo emocional, porque como estamos conectando con personas, me pasa que de repente llegan muchos contándome sus historias de fracaso y de éxito, y desde ahí construimos un nuevo Seguro. propósito comercial Juntos. y comunicacional y de marketing juntos, porque primero somos personas, entonces hay que escuchar primero a las personas y desde ahí co-crear. Así que ahí después los invito y si me pueden seguir en mis redes sociales. Feliz. Súper. Muchas gracias, Bernie, por venir acá, compartir con nosotros tu experiencia, contarnos a todos tus tips y consejos respecto de cómo ir avanzando. Así que gracias, estás cordialmente invitada para un próximo capítulo, así que eso, te pasaste. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, muy contenta y cuando quieras podemos ahí seguir conversando y gracias también por este espacio y las personas que nos están escuchando. Buenísimo. Y a los que están en la casa, en la playa, en tu departamento, en el trabajo, escuchándonos en Spotify o viéndonos por YouTube, gracias también por estar acá. Recuerda, solito no se puede, colaborativamente, de manera creativa, solidaria y con un propósito claro que te movilice a ti, movilice a tu entorno, la probabilidad de transformar el lugar donde está viviendo se hace cada vez más real. Nos vemos. Experiencia Tech.